Bienvenidos. El día de hoy continuamos con el diseño de la base de datos. En la clase pasada trabajábamos con un ejemplo de un caso en particular, como es el caso de la biblioteca de la escuela, donde definimos ciertas entidades, como las siguientes: estudiante, maestro, libro y computadora. Decíamos que para cada una de las situaciones que yo necesitara guardar información, o cada uno de los elementos o cada una de las cosas que yo necesitara guardar información, iba a establecer una entidad, y a esa entidad le iba a establecer atributos. Por ejemplo, decíamos, necesito guardar a los estudiantes con toda su información. Entonces definíamos una entidad estudiante con todos sus atributos. Los atributos eran cada uno de los datos que yo iba a almacenar de ese estudiante. Entonces llegamos a la conclusión de que íbamos a tener estas 4 entidades. Si ustedes observan, ahorita vamos a cambiar de entidades a tablas. Una vez que ya definí mis entidades, ahora voy a trabajar con las tablas con otra información, añadiendo otra información, que es el tipo de datos. Y si observan aquí, ya no dice atributo, ahora dice campo. Entonces, para el estudiante o para la tabla estudiante, los campos que voy a definir son los siguientes: el número de control, el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, el correo electrónico y el teléfono. Esos son los datos que yo identifiqué que necesito guardar de mi estudiante para llevar un control. Ahora bien, de la tabla maestro, ¿cuáles campos identificamos? El RFC, el nombre, apellido paterno, apellido materno, el correo electrónico y su teléfono. Para el libro, la clave del libro, título, autor, número de páginas y editorial. Y para la computadora, el número de computadora, la marca y el color. Ahora bien, tal vez encontremos que hay nuevos campos a los de la clase pasada. Aquí tenemos el número de control, que no lo teníamos anteriormente, el RFC, clave del libro y algunos otros datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este siguiente paso? Una vez que ya tenía yo identificados mis atributos de cada una de las entidades, pues ahora lo voy a pasar a estas tablitas y voy a empezar a pensar, me faltan otros datos, y agregar todo lo que considere que es importante tener de registro de esa tablita o de esa entidad, de la entidad estudiante, qué datos necesito. Bien, una vez que ya identificamos totalmente todos los campos para esa entidad, procedemos a lo siguiente. En mi tabla estudiante, si se fijan en este dato, es un dato que no se va a repetir jamás. Ustedes como estudiantes en la escuela tienen un número de control, y ese número de control es único para cada uno de los estudiantes, aunque vengan más y más generaciones. Entonces, yo aquí estoy poniendo 2 letritas, un PK. Regularmente lo encontramos así en internet y en libros de base de datos, que significa primary key, del inglés clave principal. Cuando yo ya tenga definidas todas mis tablitas con todos sus campos, voy a empezar a pensar cuál de todos los campos o atributos a mí me sirve para identificar de manera única al estudiante en este caso. Y en este caso es el número de control. Entonces yo voy a indicar que el número de control es mi clave principal para el estudiante, porque jamás
se puede repetir ese número de control. Ahora bien, para el maestro, para la entidad maestro, ¿cuál es su clave principal? El RFC. El RFC es una clave que adquirimos los trabajadores cuando hacemos nuestro registro en la Secretaría de Hacienda. Nos dan una clave que nos identifica de manera única a los trabajadores. Entonces, nosotros como maestros contamos con un RFC que es único para cada docente. Significa Registro Federal de Contribuyentes. Y por esa razón lo definí aquí como clave principal. Ahora bien, las claves principales pueden ser naturales, o sea, pueden ya existir un dato de alguien que sea único para cada persona o para cada elemento que estemos usando. Por ejemplo, la CUR podría ser una clave principal para las personas, para estudiantes, para maestros o para en un hospital, a lo mejor para pacientes, en fin. Es una clave principal natural porque identifica de manera única entonces a la persona. O por ejemplo, en el caso del libro, es una clave que yo compuse para establecerla como clave principal. Como los libros no tienen algo que los identifique de manera única, porque si nosotros vamos a la biblioteca y encontramos un libro que sea, por ejemplo, de TIC, hay varios libros de TIC. Entonces, ¿cómo voy a decidir qué va a identificar de manera única cada libro si no tiene un dato? Entonces, debo pensar en yo armar una clave, en inventar, por así decirlo, una clave y decir, por ejemplo, en los libros, a los libros, a todos los de TIC, le vamos a poner una clave que se forme con la palabra TIC 001, por ejemplo. Un libro lo nombro así. El siguiente libro de TIC lo nombro con su clave TIC 002. O sea, esta clave del libro es una clave armada a conveniencia para yo identificar de manera única a cada libro y la estoy estableciendo como clave principal, inventada, claro, ¿verdad? Ya lo dijimos, no como el RFC que lo obtiene la persona al registrarse en Hacienda o como el número de control que lo obtienen ustedes cuando ingresan a nuestra escuela. Entonces, esto es para el libro. Y vamos ahora a la computadora. El número de computadora, yo les ponía el ejemplo de su biblioteca. Cuando ustedes van a la biblioteca, las computadoras tienen un numerito. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Ok. Entonces, ese número lo estoy tomando yo como clave principal porque no se repite. Están en serie numeradas. Entonces, me puede servir como clave principal. Ya identificamos entonces dentro de los pasos que hemos venido haciendo. La clase pasada dijimos que definimos entidades y sus atributos, donde ahora esas entidades las formo como una tabla para identificar los atributos como campos, para establecer sus claves principales. Y aquí hay otro punto importante, el tipo de dato. ¿A qué se refiere el tipo de dato? El tipo de dato lo voy a establecer en base a lo que yo voy a guardar en ese campo. Por ejemplo, el número de control que ustedes tienen en la escuela está formado por puros numeritos. Son muchos números. No recuerdo si son 13, alrededor de 13. Ok, 13 números. Entonces, esos 13 números yo los puedo establecer como tipo de dato número o también como texto, dependiendo que me convenga más. Si yo lo tomo como un número, va a ser un número muy grande, o lo puedo establecer como texto, que los tome como caracteres individuales cada uno de esos numeritos. Entonces, tengo aquí el nombre, por ejemplo. El nombre, indudablemente, ahí no tenemos que pensar qué me conviene más, si como texto o como número. El nombre lo voy a establecer como texto.
el apellido como texto, el apellido materno como texto, el correo electrónico como hipervínculo y el teléfono puede ser como número o como texto. Vamos a ir analizando cada uno de los tipos de datos que vamos a manejar. Nosotros vamos a trabajar posteriormente con un programa que se llama Access, que viene dentro de la paquetería del Office. Entonces en Access se manejan estos tipos de datos. Estos de aquí son los que yo voy a establecer para cada uno de los campos. Por ejemplo, el primero, texto corto, me indica que yo puedo usar hasta 255 caracteres. Por ejemplo, si yo defino al nombre como texto corto, perdón, cuando mi base de datos funcione y cuando el usuario venga a registrar el nombre del estudiante, entonces él va a tener la posibilidad de escribir hasta 255 caracteres, no más, ese es el límite. Entonces, si yo lo identifico como texto. El siguiente es el texto largo, que me dice que puede abarcar hasta 1 gigabit y se limita hasta 64,000 caracteres. En caso de que yo necesite en un campo definir muchas palabras o hacer un escrito, entonces debo definirlo como un texto largo. ¿Cuándo voy a usar número? Cuando los datos que se vayan a introducir son numéricos. Aquí tengo el tipo número y el número grande también para datos numéricos, pero para datos muy grandes. El tipo fecha hora me sirve para los campos en los que vaya a registrar yo fecha u hora. Y el fecha u hora extendida para que maneje la fecha, la hora y puede usar más información como el día, mes, escrito. El tipo moneda para valores monetarios. Cuando yo necesite ingresar cifras en pesos, por ejemplo, mexicanos o en otra moneda. Y la autonumeración, cuando elija el tipo de autonumeración, automáticamente se van a ir creando nuevos registros con un número en secuencia, puede ser el 1, 2, 3, 4 o aleatorio, según como lo elija. Cuando en un campo necesitemos que solamente haya uno de entre dos valores, por ejemplo, sí, no, falso, verdadero, voy a indicar que quiero el tipo sí, no. El objeto OLE lo vamos a definir cuando necesitemos introducir imágenes, gráficos u otros objetos. A veces necesitamos, por ejemplo, tenemos registrados a los alumnos y estos alumnos entregan evidencias de algo, no sé, de trabajos o de otra cosa. Entonces puedo definir estos tres tipos de datos, me sirve para que yo pueda insertar ahí imágenes, gráficos o algo extra, no simple texto y no simple número. El tipo hipervínculo me sirve para cuando yo necesite indicar como la URL, la dirección de algún sitio web, o también me puede servir para cuentas de correo, el correo electrónico. Y los datos adjuntos cuando yo quiera anexar cualquier tipo de archivo, cargarlo, así como cuando lo cargamos en el correo, que elegimos ya sea una imagen, archivos de texto, videos, cualquier otra cosa que yo quiera anexar. Bien, entonces vamos a definir en nuestro ejemplo qué tipo de datos vamos a aplicar. Bien, por ejemplo, aquí ya definimos cada uno de los tipos de datos para los campos.
El número de control lo definí como texto de 13 caracteres. Recuerdo que son alrededor de 13 caracteres los que usan en su credencial de estudiante. Entonces, cada que yo defina un tipo texto, es importante también decir un máximo de caracteres que pueden introducir. Por ejemplo, pensando en un nombre largo, pudiéramos decir que máximo tendría 50 caracteres. En un apellido también un texto, porque vamos a guardar texto ahí, de 50 caracteres, igual para apellido materno. El correo electrónico lo definimos como hipervínculo. Teléfono como texto, tal vez más adelante podamos comprender por qué razón. Bueno, a mí me gusta definirlos como texto, porque de otro modo sería un número grande. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el teléfono con 10 caracteres. Si lo defino como un número, se va hasta los millones, 324 millones y tantos. Entonces, por eso es que mejor lo dejamos como texto, aparte que después podemos decidir qué y qué caracteres se pueden introducir. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en RFC, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo de un RFC. Consta de 13 caracteres. Cada carácter significa algo. Por ejemplo, los primeros 4 son las iniciales de los nombres y apellidos de la persona, el año en que nació, el mes, el día y la homoclave que le asigna Hacienda. Entonces, como son 13 caracteres, lo defino de una vez como un texto de máximo 13 caracteres. Aquí se aplica lo mismo para alumno en nombres y apellidos, igual para el correo y para el teléfono. La clave del libro dijimos que la vamos a inventar, y como la vamos a inventar, o es como llevar un control, definir de qué va a constar la clave del libro, debo de pensar cuántos caracteres como máximo puede tener, pensar de qué y de qué se constituye. Yo les decía del nombre del libro y a lo mejor los números que identifican cuántos libros hay. Entonces, tal vez pudieran ser 15. El título del libro, por ejemplo, puede ser El Principito, o historias de terror, o puede ser El Alquimista, o Mujercitas, o cualquiera. El título del libro es el que aparece entonces enfrente. Y es texto, para definirlo como texto. El autor también es el nombre de alguien, no pueden ser tantos caracteres, lo dejamos en 50. Número de páginas lo definimos como número porque vamos a indicar 30 páginas, 50, 60, no es un número muy grande. Entonces lo dejamos como número. La editorial también son nombres cortos, no son muy largos, por eso fue que nada más lo dejé hasta 20. Las computadoras, entonces el número de computadora lo definí como número, la 1, la 2, la 3, la 4, etc. La marca también no es muy grande, es máximo 20, texto 20, y color lo dejamos como texto 15. Bien, entonces, ¿qué les corresponde a ustedes hacer en su próxima actividad? Les corresponde, dentro del ejemplo que ya iniciaron de la escuela, pensar si hay más atributos que puedan tener sus entidades, cuáles son todos los que pudieran necesitar en algún momento cuando esa base de datos ya trabaje en un sistema y no vaya a necesitar luego posteriormente un dato. Pensar en todo, tomar todos los datos que puedan necesitar sus entidades. Ahora bien, ya que hayan establecido todos esos atributos, van a definir cuál les va a servir como clave principal, cuál va a identificar de manera única a cada una de sus entidades. Si tiene la entidad, por ejemplo, maestro, pues que identifica de manera única al maestro. Si tiene la entidad curso, que identifica de manera única al curso. O si tiene la entidad materia, que identifica de manera única la materia. Tal vez pudieran decir, el nombre de la materia la identifica de manera única porque no hay dos materias que se llamen igual. Entonces, comienzan a formar las tablitas
con el nombre de la tabla, en este caso es estudiante, con sus campos, en este caso los campos, porque ahora ya tenemos que empezar a pensar en tablas, en campos, en tipos de datos y claves principales. Entonces, los campos para estudiantes son número de control, nombre, apellido paterno, todos estos de aquí. Y van a establecer sus tipos de datos en base a lo que ya determinamos y analizamos qué datos se van a capturar una vez que funcione como un sistema. Entonces empiezo a definir esos tipos de datos. Y también aquí nos faltó, pero aquí debe de ir especificado cuál va a ser el campo que sea la clave principal. Entonces van a retomar su ejemplo anterior, el de la semana pasada, me hacen las tablas con sus campos, con sus tipos de datos y establecen cuáles son las claves principales. Bien, sería todo el día de hoy. Que estén bien y nos vemos en la próxima.